Para entender la historia de Beta Israel, viajaremos al año 720 a.C. Las 12 tribus de Israel vivían en la tierra prometida. La tribu de Dan formaba parte del reino del norte, el reino de Israel, el cual fue destruido por el imperio asirio alrededor del año 720 a.C. Cuando Samaria cayó, miles de israelitas fueron deportados, dispersados, y de ahí nació el término de las famosas 10 tribus perdidas. Después del exilio a tierras asirias, según la tradición de la comunidad etíope, muchos de esos exiliados no desaparecieron en el anonimato. Algunos grupos, entre ellos miembros de la tribu de Dan, habrían marchado hacia el sur, cruzando las regiones de Kush, actualmente Sudán y Etiopía, hasta establecerse en las montañas del norte etíope. Allí, lejos del templo, sin Sanedrín y sin conexión con el resto del pueblo judío, pero con la Torá en sus manos y el pacto en su corazón, nació lo que hoy se conoce como Beta Israel, la casa de Israel. Durante siglos millones de judíos recitaron las palabras del profeta Isaías. En aquel día, el Señor alzará su mano para rescatar al remanente de su pueblo, desde Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat y las islas del mar. Reunirá a los desterrados de Israel y recogerá a los dispersos de Judá desde los 4 rincones de la tierra. Isaías 11, 11 al 12. A lo largo de los siglos, Beta Israel desarrolló una vida comunitaria profundamente bíblica. Guardaban el Shabbat, seguían las leyes dietéticas y celebraban las fiestas. Su identidad judía se mantuvo firme, a pesar del aislamiento. Se vieron a sí mismos como parte del pueblo de Israel, separados físicamente, pero espiritualmente unidos. En Etiopía, el nombre Beta Israel se consolidó especialmente desde la época del imperio de Aksum, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial. Al negarse a abandonar su fe, sufrieron discriminación y persecuciones, siendo empujados a zonas montañosas más periféricas. Este aislamiento tuvo un doble efecto. Los separó de la evolución del judaísmo rabínico global, pero les permitió conservar formas muy antiguas de práctica bíblica, con sacerdotes propios, los Kesim, y una liturgia en lengua gués. Mientras otras comunidades judías evolucionaban, los judíos de Etiopía mantuvieron su fe en aldeas remotas, leyendo su escritura, ayunando y esperando la redención. Llegaron a pensar que quizá eran los últimos judíos que quedaban en el mundo, aferrados a la promesa de que Dios reuniría a su pueblo desde los 4 rincones de la tierra. Durante muchos siglos, la comunidad de Beta Israel en Etiopía vivió casi totalmente aislada. Este aislamiento empezó a romperse en el siglo XIX, cuando viajeros europeos y más tarde, emisarios judíos escucharon rumores sobre un pueblo de la Biblia en las montañas de Etiopía. Al visitarlos, rabinos y estudiosos quedaron impactados por una comunidad que guardaba leyes parecidas a las de Moisés, confirmando que se trataba de una antigua rama de la casa de Israel. Un punto de inflexión fundamental ocurrió en 1973, cuando el Gran Rabinato de Israel, bajo la dirección del gran rabino sefardí Obadia Yosef, reconoció oficialmente a la comunidad de Beta Israel como judíos, descendientes de la tribu de Dan. Este dictamen rabínico fue crucial, ya que les otorgó el derecho a la aliyá, inmigración, a Israel, bajo la ley del retorno de 1950, sentando las bases legales para las futuras operaciones de rescate. Con la creación del Estado de Israel en 1948, se inició el retorno del pueblo judío a gran escala. Para la comunidad de Beta Israel, la noticia del Estado judío era una inmensa esperanza, pero la frustración era profunda. Estaban atrapados por barreras políticas y geográficas. Mientras veían que otros judíos hacían realidad el sueño del retorno, ellos seguían subiendo a la montaña para el Sigd, orando: Señor, tú ya has levantado un estado para tu pueblo en Sión. Abre también para nosotros un camino para regresar. A comienzos de la década de 1980, la situación en Etiopía empeoró drásticamente debido a guerras internas y hambrunas. Israel decidió actuar de forma secreta, poniendo en marcha la Operación Moisés en 1984. Miles de judíos etíopes tuvieron que abandonar sus aldeas en silencio y emprender una caminata agotadora de cientos de kilómetros por el desierto, desde Etiopía hasta campos de refugiados en Sudán. El trayecto fue durísimo, con pérdidas humanas por hambre, enfermedades y ataques. Quienes lograban llegar a Sudán eran evacuados secretamente en aviones hacia Israel. En cuestión de semanas,
Alrededor de 8.000 judíos etíopes fueron trasladados a la tierra prometida. La operación se detuvo bruscamente cuando fue filtrada a la prensa internacional, cerrando las pistas y dejando a miles atrapados. Debido a la presión de los estados árabes, Sudán dejó de permitir la emigración en enero de 1985, dejando varados allí a muchos judíos etíopes. Meses después, Estados Unidos evacuó a 500 judíos de Sudán a Israel en la Operación Josué. Sin embargo, tras esta operación, los líderes israelíes tuvieron dificultades para convencer a Mengistu, el dictador de Etiopía, de que permitiera la salida del resto de Beta Israel. Finalmente, en 1990, Israel y Etiopía llegaron a un acuerdo que permitió la emigración judía. La historia continuó a comienzos de la década de 1990, cuando la guerra civil intensificó la inestabilidad en Etiopía. Israel organizó una operación aún más audaz, la Operación Salomón, en 1991. Se planificó un gigantesco puente aéreo directo entre Addis Abeba y Tel Aviv. En cuestión de unas 36 a 48 horas, una flota de aviones militares y civiles realizó viaje tras viaje enviando 34 aviones, evacuando a más de 14.000 judíos etíopes en un solo fin de semana. En uno de los vuelos se batió un récord histórico al contarse más de 1.000 pasajeros en un Boeing 747, al cual tuvieron que quitarle los asientos para tener aún más espacio, incluyendo varios bebés que nacieron en el vuelo. Numerosos médicos se movilizaron para asistir a los enfermos y recién nacidos a su llegada a Israel. Para quienes aterrizaron en Israel, fue la culminación de siglos de oración. Muchos se arrodillaron y besaron la tierra de Israel. Después de 2.700 años orando y pidiendo a Dios volver a su tierra, finalmente se han cumplido las profecías del retorno a su hogar. Hoy, la comunidad de Beta Israel es una parte viva del mosaico social de Israel, contando con más de 160.000 personas de origen etíope. Viven en ciudades y pueblos por todo el país, y sus hijos y nietos hablan hebreo como lengua materna, sirven en el ejército, estudian en universidades y trabajan en todos los ámbitos de la vida nacional. Además de su contribución en defensa y en el sector profesional, la comunidad ha enriquecido notablemente la cultura israelí. Artistas, músicos y escritores de origen etíope han fusionado sus tradiciones, ritmos únicos y su lengua amárico con la cultura moderna de Israel, creando una vibrante mezcla cultural que se celebra en todo el país. Aunque la adaptación fue dura, marcada por un choque cultural enorme y un idioma nuevo, las familias han reconstruido su vida y su identidad. Lo impresionante es que no han perdido sus raíces espirituales. Los abuelos relatan a sus nietos las historias de la caminata por el desierto y los aviones de rescate, como si fueran una versión moderna del Éxodo. El retorno de la tribu de Dan se celebra cada año con la fiesta del Sigd, que adquiere hoy un significado profundamente simbólico en agradecimiento a Dios. Lo que comenzó como una celebración de exilio en las montañas de Etiopía se ha transformado en una celebración de gratitud en las montañas de Jerusalén. La fecha es la misma, 50 días después de Yom Kippur. En lugar de subir a una montaña remota en Etiopía, ahora la comunidad sube a un monte en Jerusalén, con la vista fija en la ciudad vieja donde está la cúpula de oro y lugar donde se situaba el templo de Jerusalén. El lugar elegido no es casual. Desde allí, la mirada se dirige directamente al corazón espiritual del pueblo de Israel. Antes, el Sigd era un grito: Señor, llévanos a Sión. Hoy es una proclamación: Señor, gracias por habernos traído a Sión. La jornada comienza con ayuno, y, al reunirse la comunidad, los Kesim dirigen las oraciones en 3 lenguas: hebreo, la lengua moderna; amárico, el idioma del hogar; y Ges, la lengua litúrgica antigua. Se leen pasajes bíblicos sobre el pacto, el regreso del exilio y el arrepentimiento. Al final de la tarde, cuando termina el ayuno, llega el momento de la alegría visible. Se repite el patrón inspirado en Nehemías. Después del llanto y la confesión, llega el tiempo de comer, beber y compartir con quienes no tienen. Se reparten panes festivos, como el dabo y otros alimentos típicos. Todos comen, abrazan, conversan. El Sigd no es solo una ceremonia religiosa, es una reunión familiar gigante de una comunidad que estuvo esparcida, perseguida y silenciosa, y que ahora tiene un lugar en el mapa y una voz en la historia. El Sigd ha sido reconocido oficialmente como día festivo por el Estado de Israel. Eso significa que ya no es solo una fiesta de ellos,
sino una celebración de todo el país. Lo más impactante, sin embargo, es el simbolismo visual. Ver a los sacerdotes etíopes, a los jóvenes soldados de uniforme, a las madres con vestidos blancos y coloridos, a los niños corriendo con banderas de Israel, todos en un mismo monte, mirando hacia la ciudad santa, autoridades, representantes públicos y miles de judíos de otras comunidades se suman al evento, escuchan las oraciones, se informan sobre la historia de Beta Israel y se alegran junto con ellos. Lo que antes era un clamor por un futuro incierto, ahora es un acto de memoria y gratitud por un milagro ya consumado. Al final del día, muchos de ellos descienden del monte y se dirigen hacia el Muro de los Lamentos para seguir celebrando. Así, la antigua profecía de Isaías toma forma entre nosotros. El pueblo disperso en Etiopía ha regresado. Los que lloraban en el exilio ahora celebran en Sión, y la tierra prometida vuelve a ser hogar de sus hijos, porque cuando Dios promete, Él cumple. Nos vemos en el siguiente video.